Buenas noches, estimados amigos, una alegría verles nuevamente. Cada vez que llego a este lugar los veo desde el momento, ¿verdad? Me causa alegría y gozo, porque no podemos estudiar la palabra de Dios sin sentirnos gozosos. Las promesas de Dios son enormes y Él lo ha hecho todo para nuestro bien y para nuestro bien eterno. Quiera Dios bendecirnos en el estudio de esta noche, a fin de que podamos comprender, entender cada día más, cada día mejor lo que Dios ha hecho para nuestra redención y para nuestra salvación. Como ya fue dicho, el día sábado estará abierto desde las 9 de la noche, de la mañana, aquí, a fin de que primero habrá una música especial y entonces 9:30 más o menos comenzaremos exactamente con la programación ya mencionada. Daremos más información en el día de mañana. Y recordemos que será de acuerdo a lo que hemos elegido, nuestra entrega y nuestra adoración, ¿a quién? A nuestro Creador, aquel que nos formó, nos hizo, ¿verdad? Y nos trajo a la existencia para nuestra bendición. Quiero solamente, ustedes ven aquí algo, ¿verdad? Algo que no lo voy a borrar para mí. Tampoco es de yeso, ¿no? No es de yeso. Me dicen así, por lo menos lo que le hicieron, ¿no? Voy a pedir que Lili me ayude un poquitito y vamos a recordar la semana de la creación. ¿Les parece bien? Ustedes me ayudan. Vamos a recordar desde el primer día hasta qué día. ¿Cuántos días tiene la semana? 7, porque por allí, ¿verdad?, encontré un papelito que decía 6. Bueno, parece que no es así, es 6. Recuerden que Dios preguntó a Adán, habló de la grandiosidad del universo y de la tierra que había hecho, bueno, sobre todo la tierra, ¿verdad?, que terminaba de hacer, y era bella en gran manera, pero faltaba ese día que diferenciaba a los seres inteligentes ¿de quién? De el resto de la creación, a Adán y a Eva, el hombre creado a imagen de Dios. Bien, vamos a encender la primer velita de esta. ¿Y qué día hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor en el primer día de la semana? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Vamos a tomar con la cámara aquí bien exacto para que se vea bien allá en la pantalla, ¿verdad? Bien, ¿qué hizo Dios el primer día? Muy bien, el día, dijeron muy bien, el día y la noche, porque fue así. Dios hizo girar la tierra, ¿verdad?, en esas 24 horas, casi 24 horas, creadas ¿para quién? Para el hombre, e hizo posible que la luz existiera, como dice la palabra de Dios. En el segundo día de la creación, ¿qué hizo nuestro Padre Celestial? ¿Se acuerdan? A ver, se hizo los cielos o la atmósfera. Muy bien, hermano, muy bien. El Todopoderoso separó las aguas que estaban sobre el abismo, ¿verdad?, y de aquellas que quedaban ahora como atmósfera, que ya estudiamos y vimos que indudablemente era el plan de Dios que existiera así siempre. Desgraciadamente después vino el diluvio por causa de la rebelión nuestra. En el tercer día de la creación, el Todopoderoso hace algo muy grande. ¿Qué hizo Dios? Tercer día, ¿se acuerdan? Hizo algo con el agua que estaba abajo, ¿verdad? O sea, allí sobre el planeta que estaba cubierto, dijimos, de barro para entender mejor, ¿verdad? Y separó, ¿qué? El agua de lo seco. A lo seco le llamó tierra, y al agua, ¿qué le llamó? Mar. Muy bien. ¿Y qué más hizo? No, las plantas. Muy bien. Allí se equivocaron, cuidado con el falso y verdadero de mañana. Bueno, las plantas, por supuesto. En el cuarto día de la creación, Dios hace algo muy particular. ¿Qué hizo en el cuarto día? Las lumbreras, sol, luna y las estrellas. Ya anoche explicábamos lo que la ciencia descubrió. O sea, habla de qué estrellas, de los planetas que alumbran 2 veces más que la luz que reciben. Hoy, porque el Señor las tiene semiapagadas, porque de lo contrario no sería posible la vida del ser humano, ¿verdad? Y llegamos así hasta el quinto día de la creación. ¿Qué hace Dios el quinto día de la creación? A ver, los peces y qué más.
las aves. ¿Da alguna explicación esto al ateísmo, que se burlan de los que creemos en Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿se acuerdan? Darwin y su compañía limitada, ¿verdad? Perdónenle la expresión, pero en realidad sostienen algo con respecto a esa creación, y bueno, tanto saltaron aquellos peces, ¿verdad?, que por último fueron resistiendo y acostumbrando y que sea la atmósfera, y entonces comenzaron a existir las aves. Bueno, a lo largo, como los millones de años no cuestan nada, ¿verdad?, se les agrega ceros a la unidad y no hay problema. Entonces, pero lo que ocurre algo sí que debemos entender. La Biblia explica que los peces y las aves salieron ¿de dónde? Del agua, ¿verdad? Por eso su formación esquelética y una serie de cosas más tienen un parecer científicamente. Vamos al sexto día de la creación. ¿Qué hace Dios en el sexto día de la creación? Los animales y ¿qué más? Y al hombre. Muy bien. Los animales y al hombre, creados en ese orden, ¿verdad? Y el Señor le dice a Adán y a Eva que todo lo pondría bajo el mandato de ¿quién? ¿Quién había de sojuzgar la tierra? Adán y Eva, ¿verdad? Creados a imagen de Dios. Y saben, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, es notorio que la palabra de Dios deja algo y Dios les cuenta que ahora comenzarían las horas, porque ¿qué día fue? El viernes, ¿verdad?, en que Dios creó a los animales y al hombre. Estaban recién creados. Y ellos hablaban con nuestro Creador. Adán puso nombre inclusive a los animales, como dice la palabra de Dios. Pero ¿saben? Había una diferencia entre el hombre y el resto de toda la creación. ¿Y cómo hizo la diferencia? Lo hizo ¿con qué? Con el santo sábado. Por eso en el séptimo día la Biblia dice que Dios bendijo y ¿qué más? Y lo santificó. Para un uso sagrado separó el Señor. No habla aquí de un reposo, por supuesto, que indicaba una inactividad, sino está hablando de una actividad dedicada al Todopoderoso, al Creador del universo, el que hizo todas las cosas. Los serafines y querubines alaban al Creador, de manera que fue un día de fiesta glorioso, en aquel día cuando Dios trajo a la existencia todo lo que existía, como estamos viendo allí. Por eso hemos ilustrado esto. ¿Se acuerdan del texto de Job, de paso, que anoche teníamos? Y Dios habla con Job y le dice: estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba. La palabra estrellas del alba significan los santos ángeles de Dios. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y está hablando de todos los seres inteligentes que pueblan el vasto universo y que nunca pecaron como nosotros, ¿verdad? De manera que, si yo quiero destruir, ¿verdad? Acá está la semana. El hombre, ¿y para quién fue creada la semana? ¿Para las bestias o para el hombre? Para el hombre. De paso, el mandamiento de la ley moral de Dios dice que el hombre tendría que cuidar de los animales, ¿verdad? Y de toda la creación. Inclusive los incluye en el cuarto mandamiento en la creación. Bueno, pero ese es el tema muy grande. Vamos a apagar ahora estas lamparitas, allí. Ahora espero que ustedes nos concentremos bien en el tema, no en la torta, cuidado, ¿eh? Porque si no, no lo vamos a sortear. Vamos ahora a tener el tema de esta noche. Saben, yo he cambiado un poquito para nuestro bien. A veces en forma didáctica las cosas deben ser cambiadas a fin de que entendamos mejor. Ustedes conocen eso, que es así. El título es un poco diferente, el contenido es igual, y ustedes han recibido allí la lección de hoy que vamos a usar. Muy bien, frente a la gran crisis, victoria o derrota. Solamente voy a enunciar algo. Nadie apareció con el texto aquí del cambio del día de reposo, de manera que siga adelante. Se perdieron la Biblia que les había prometido. Saben, amigos,
la profecía anunciaba, y ustedes están apurados para ver cuál es el cuerno pequeño y cuál es la imagen de la bestia, todo eso ya lo vamos a ver, pero si no entendemos esto no podemos entender lo otro. Por eso es que tenemos que ver esto. Yo dije que voy a tener algunos pasajes para entender algo por lo menos. La promulgación de la primera ley civil del domingo. Apreciados hermanos en Cristo, el asunto del sábado y del domingo es rebelión contra el cielo simplemente, rebelión contra Dios. Así como los hombres se rebelaron en el diluvio, también se rebelaron con el día de reposo, contra la ley moral de Dios. Roma fue el imperio que absorbió todo el paganismo de los imperios anteriores. Y ellos tenían para cada día, y de paso los nombres que hoy tenemos de los días, dependen de qué, y provienen de qué, de las deidades que poseían los romanos, ¿verdad? El primer día, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el primer día de la semana? No en el tiempo de la creación, pero ¿cómo se llama hoy, verdad? Domingo, Sunday decíamos, ¿verdad? Ayer. ¿Día de qué? Del sol. Bueno, es que el dios mayor de Roma era el dios sol. Por lo tanto, era dedicado al emperador y se adoraba al emperador. Y en este caso vemos a Constantino, que fue usado, y aquí no crean que porque le echamos la culpa en esta noche a Constantino. Constantino fue el hombre que en forma imperial, esto es historia, amigos, nadie puede negar lo que es la realidad de la historia. El 7 de marzo del año 321, Constantino da un decreto, el primer decreto dominical. Y por supuesto, la apostasía del cristianismo que ya reinaba, estoy hablando ya en ese tiempo, ¿verdad? Reinaba sobre la tierra porque la iglesia cristiana comenzó a apostatar. Ya vamos a entender más de cerca eso cuando veamos el cuerno pequeño por allí. Entonces, ellos apoyaron al imperio porque les interesaba mucho. ¿Saben qué hicieron? Les interesaba el poder de este mundo, el poder de la tierra. Se olvidaron de Jesús, que dijo, mi reino no es ¿de qué? De este mundo. En la tierra hoy pasan algunas cosas y ya vamos a entender porque las profecías van a llegar hasta el día de hoy y van a decir inclusive qué naciones estarían reinando en el último momento de la tierra. Todo lo dijo el Señor. ¿Qué decía ese decreto? Está sacado del Código de Justiniano, libro 3, título 12 y el párrafo 3. Leamos. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid, no sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad se pierda la dadivosidad del cielo. La dadivosidad del cielo, ¿verdad? La dadivosidad. Ya está, pero no puedo pelear con mi esposa. Ustedes se dieron cuenta. Bueno, está bien, hermanos. Dije esto solamente por un chiste, pero ¿saben algo, hermanos? Si ustedes leen esto se van a dar cuenta que es el espíritu que hoy existe acerca del día de reposo. Exactamente. Como que la voluntad de Dios se la puede amoldar a nuestro parecer. Y el Constantino que dijo que se había convertido, perdonen la forma de decirlo, el emperador Constantino, ¿verdad? Que dijo que se había convertido el cristianismo entre comillas, porque convertirse significa hacer la voluntad de Dios. Él simplemente dice, descansen el venerable día del sol, los jueces y los habitantes de las ciudades, y ciérrense todos los talleres. Y ahora viene, pero, ¿verdad?, en el campo. Sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid, que es más pagano que otra cosa, ¿verdad? No sea que el descuidar el momento apropiado para dicha actividad se pierda la dadivosidad de ¿quién? Del cielo.
De manera que era lo que más interesaba era acomodarse, ¿verdad? ¿Y cuánto dicen? No, yo voy a guardar el día que a mí me parece. Igual que Constantino, y quieren buscarlo en la Biblia todavía. Si eso es historia, todo el mundo sabe eso. A menos que no hayamos leído ni la palabra de Dios, bien, ¿no es cierto? Y los estudios. Miren lo que dice un gran amigo que tuvo, Eusebio, un obispo. Sí que, bueno, no voy a decir demasiado, porque ya vamos a estudiar la profecía y muchas cosas más. Un obispo que estaba en parte del cristianismo, que buscaba el apoyo de ¿quién? Del Estado, el apoyo estatal. Constantino, de paso en aquellos días, llenó de templos el Imperio Romano. Pero ¿saben ustedes que el pueblo de Dios, que era fiel y encontraba su hogar en las catacumbas en aquellos días? Eso es algo histórico, pero que es impresionante verlo. Hoy lo vemos así, como vuelo de pájaro. Fueron fieles. Miles y miles y miles encontraron su hogar en las cuevas, cavernas, en las montañas y en realidad sepulcros. Impresionante. Fueron bautizados allí como Cristo enseñó, por inmersión, ¿verdad? Constantino hizo un inmenso y hermoso bautisterio en San Miguel de Letrán, pero postergó el bautismo hasta el día de su muerte, porque así es el que no hace las cosas de Dios, no se entrega al Señor, no quiere hacer las cosas de Dios. Acá dice este amigo, ¿verdad? Constantino dice, descánsese en el venerable día del sol. Y ahora, claro, en realidad era el Dios mayor que tenía Roma. Todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros las hemos transferido al día, del Señor. Se atreve a decir algún amigo, ¿verdad? Y después le queremos buscar la vuelta y no sabemos por qué tenemos el domingo hoy en lugar del sábado. Hermanos, no discutamos con Dios. La verdad es demasiado clara. La verdad es demasiado contundente, rotunda. Solamente doy un dato. Iba a colocar varias citas más, pero dije no, todavía no. Cuando estudiemos el cuerno pequeño, cuando estudiemos el rol de poderes enormes que están en la tierra ahora y que van a existir cuando Jesús regrese, y tienen un protagonismo especial en la historia humana, entonces vamos a verlo detalladamente, en breves días, ¿verdad? Como ya les dije. Bien, de manera que es una ley humana, no está en la palabra de Dios, hermanos, no está en la palabra de Dios. Y aquellos que buscan en la Biblia algún texto, y hay el texto donde Pablo dice, porque el Señor no hace diferencia entre día y día, está hablando de otro día, y bueno, están en armonía con la ley de Constantino, y tratan de justificar usando un texto de la Biblia para justificar nada menos que lo que Constantino escribió, que había que elegir el día, pero si el día no convenía porque iba a perjudicar a la siembra, entonces, bueno, era mejor sembrar ese día y guardar otro día. ¿Notaron? Gran filosofía, tan vieja como el pecado mismo. Crisis en el santuario celestial. Allí comenzó la gran crisis. ¿Qué dice allí en Ezequiel, capítulo 28? Leamos el verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El poderoso Lucifer comenzó a decir, ¿por qué Dios tiene leyes tan exactas aquí en este lugar? ¿Por qué realmente todos tenemos que servirle a Él? ¿Por qué acaso yo no soy un ser inteligente también? Y la maldad surgió lentamente. No dice la palabra de Dios cuánto demoró la rebelión. Sí nos dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad o pecado, ¿verdad? La pregunta uno, ¿qué dice allí? ¿Dónde comenzó la gran crisis? ¿Dónde comenzó la gran crisis? En el santuario celestial, en el cielo, ¿verdad? Pero en el santuario celestial, donde ahora Cristo está ministrando. ¿Contra qué se rebeló Satanás en el cielo? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Allí en Primera de Juan, un texto escrito mucho tiempo después que Cristo ya estaba en los cielos, miren lo que ahora analiza este gran hombre de Dios.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, todo aquel que comete pecado infringe o traspasa también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Es transgresión de la ley, de cualquiera de los mandamientos, ¿verdad? Ahora bien, de paso el tema de mañana es impresionante, nadie lo vaya a perder, amigos, porque nos va a ayudar enormemente en nuestra vida. Y dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasó en el santuario celestial? Satanás comenzó a rebelarse ¿contra qué? Contra la ley moral de Dios. Eso es lo que dice allí, lo que está explicando. De manera que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y ahora no vengamos, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, se los digo con cariño, con amor en Cristo. No vengamos a buscar vueltas o excusas para no guardar los mandamientos de Dios. Porque Satanás es el gran transgresor. El diablo es el que se rebeló contra los principios eternos de Dios. El carácter de la ley moral de Dios es eterna, tanto como el Creador. La pregunta 2. ¿Quién fue el primer transgresor de la ley divina? Entonces, ¿quién fue el primer transgresor de la ley divina? ¿Fue en el cielo o en la tierra? Lucifer, muy bien. Satanás después, ¿verdad? Después del pecado que entró, él fue el primero. Eso dice la palabra de Dios. De manera que el hombre siguió el ejemplo, desgraciadamente, y cayó en la desgracia. La crisis llega al Edén ahora. Leamos en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, a ver, miren. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios que había hecho. Dios había prohibido, ¿verdad?, que comiesen de ese árbol. Pero leamos con atención el pasaje de la palabra de Dios. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice, y era agradable a los ojos. Y árbol, ahora ayúdenme, codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Escúchenme, ¿transgredió Eva uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo dicen algunos que la ley recién es desde el Sinaí para adelante? Hay que estudiar la palabra de Dios, hermanos. Porque el Señor dice que el que no estudie la palabra de Dios no va a poder vivir para la eternidad. De manera que, ¿y qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? El Señor recordó al hombre después de 2500 años de pecado, pero el no codiciarás ya estaba acá, antes que el pecado entrase. Por supuesto que no estaba escrito en tablas de piedra porque no era necesario. La mente de Helios estaba en armonía ¿con quién? Con la ley moral del Creador. Antes que el hombre pecara. Desgraciadamente después la transgresión llegó y miren, por la transgresión de un mandamiento vino la cadena de la destrucción y la muerte. Dios había dicho, no comerás de ese fruto, pero Eva vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Quería ser igual que Dios, como también en el caso de Lucifer. La pregunta 3. ¿Por qué la crisis se trasladó al jardín del Edén? Entonces, ¿por qué la crisis se trasladó al jardín del Edén? Porque el hombre también transgredió la ley de Dios. Y claro, lo dice Isaías, ¿verdad? Rompieron el pacto sempiterno. Hermanos, yo no entiendo cómo algunos pueden decir que la ley moral no es eterna, porque si existió antes que el pecado entrara, es eterna, estaba en la eternidad y estará en la otra eternidad porque es el reflejo del carácter divino. Dios, Eva y Adán también transgredió un mandamiento de la ley moral de Dios. Por lo tanto, perdió el derecho a la eternidad. Si Cristo no hubiese venido, nosotros no estaríamos aquí hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor desarrolló, desencadenó el gran plan de salvación para que podamos heredar la vida eterna. Ahora bien, miren, a mí me gusta, hay un texto en el cual yo alabo al Señor porque
Dios inspiró la palabra de Dios, pero hay textos que uno realmente le agradan más que a otros. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que cuando Cristo murió, cuando Cristo fue torturado, allí lo presenta el pintor, no conocía demasiado de Biblia. Porque Jesús no llegó así con la ropa toda limpia, ¿verdad? Hasta fue crucificado un ladrón primero, el otro después, eso sí es verdad. Pero no estaba él con la ropa limpia como está allí, sino estaba llena de ¿qué? De sangre ya, ¿verdad? No había podido ni llevar siquiera el peso de la cruz. Y ahora le tocó el turno a él. Pero saben que cuando Cristo fue colgado entre el cielo y la tierra, escuchen bien, desenmascaró a Satanás. ¿Qué significa tener una máscara? Tener algo, ¿no es cierto?, que nos da otra apariencia. Pero el Señor, cuando fue levantado en la cruz del Calvario y fue clavado por los rudos romanos, desenmascaró al príncipe del mal para siempre. Mostró en primer lugar que la paga del pecado es muerte, no había nada que hacerle. Cuando Satanás vio que Cristo moría, tembló de horror, reunió las huestes satánicas, ya veremos dentro de instantes algunas cosas, para luchar de otra manera. Pero él sabía que estaba sellada su condenación para siempre. Porque el que era transgresor, y ustedes me miran hoy, ahora estaba muriendo por el hombre. Porque la Biblia dice, hermanos, que Jesús se hizo pecado por nosotros. No que Él fue pecador, sino que se hizo pecado por nosotros para poder recibir el castigo que significaba la transgresión ¿de qué? De la ley moral de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Este es un juicio que tiene que ver, ¿verdad?, en todo el universo de Dios. Por eso es nuestro poderoso Salvador. Él no vino para destruir la ley, más, dice que vino para desenmascarar a Satanás. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la muerte de Cristo, hermanos, fue ¿qué? Triunfo glorioso, porque mostró al universo entero que la paga del transgresor, ¿qué es? Muerte, irremisiblemente es muerte. Eso es lo que se demostró en la cruz del Calvario, no otra cosa. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? El salmista, allí en el Salmo 85:10, tiene palabras elocuentes. Leamos el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es una hermosa expresión. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo moría por misericordia, ¿a quién? A nosotros. ¿Quién podía pagar el enorme precio? A ver, ¿cómo lo digo? ¿Quién podía pagar el enorme precio de la violación de un precepto divino? Solamente, ¿quién? Jesús. Porque Él, al no ser pecador, tenía ahora el derecho a la vida y volvió a la vida. Por eso no va a resucitar en el día postrero. Pero no nos dio derecho a pecar, ya vamos a ver enseguida. Por eso dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz, ¿qué? Se besaron. Miren la siguiente expresión. La verdad brotará ¿de dónde? De la tierra. La cruz del Calvario que levantaba el Hijo de Dios, al que se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? El universo miraba allí con asombro. Satanás temblaba de horror. El alma que pecare morirá, dice la palabra de Dios. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará ¿desde dónde? Desde los cielos. De manera, hermanos, por eso es que dice la palabra de Dios, ay de nosotros, si conociendo la verdad de Dios no somos fieles. Porque dice, al que a su propio Hijo no perdonó, ¿qué les parece? ¿Qué va a hacer de nosotros si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Podríamos pasar por alto las cosas sin más? ¿Arreglarlas como las arregló Constantino? ¿Qué les parece, hermanos?
¿no? El pecado es pecado y la vida eterna es vida eterna. Hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios. Tenemos que entender lo que el Señor nos dice, no nuestras opiniones. Porque nuestras ideas personales pueden llevarnos a la destrucción eterna, como le pasó a nuestros padres, ¿verdad? Y se entregaron a la desobediencia y cayó la desgracia del pecado. La pregunta 4. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Qué ocurrió entonces en la cruz del Calvario? A ver, hermanos, ¿qué pasó? Que Dios satisfizo su justicia enorme, ¿verdad? Por un lado, brotó aquel amado Hijo de Dios. Un ejemplo estoy usando, como dice el salmista, ¿verdad? Simplemente, mostrando lo que es realmente Cristo, que nunca cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, para pagar nuestra deuda eterna, para que nosotros podamos vivir para siempre. De paso, la palabra justicia significa ley, hermanos. Por eso dice, en realidad se les puede traducir la justicia, que la justicia de Dios, que es la ley, mirará desde los cielos. Ahora bien, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Vamos a leer lo que dice allí en San Juan, Primera de Juan, capítulo 3, el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A ver, voy a leer de nuevo el pasaje porque es importante. El que practica el pecado, está hablando de nosotros ahora. El que practica el pecado es ¿de quién? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para terminar con la ley. ¿Dice eso? No, mi Biblia no dice eso, hermanos. Cristo vino para demostrar de que la ley es eterna y que no puede ser transgredida. Por lo tanto, dice, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Y yo me acuerdo del texto tan hermoso que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas como nuevas. De manera que yo, por el poder de Cristo, no porque soy Rubén Arna, hermanos, en Cristo, no. Por el poder de Cristo. Cristo es el poder. Cristo es poder. Aquel que dio vida al hombre tiene que regenerar mi mente, mi ser. Me va transformando de gloria en gloria, como explica el apóstol Pablo, para que sea semejante a Él cada día más, hasta que le veamos como Él es, ¿verdad? En el día postrero. La pregunta 5 de nuestra lección. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué murió Cristo? Para deshacer las obras ¿de quién? De Satanás, que es pecador. El drama de los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Constantino no quería hacer la voluntad de Dios, amaba este mundo, ¿verdad? Y el reino que tenía, esta tierra, de manera que no quería, y otros más también, por supuesto, en la tierra. El drama de los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ese drama comenzó desde la cruz del Calvario hasta el fin del mundo, más intensivamente que nunca. Vamos a leer el texto mientras meditamos mucho en su contenido. Leamos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ver, entonces el dragón, o sea Satanás, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer acá? Es la iglesia de Jesús, o sea, el remanente de Dios, hermanos. Todo el remanente que los que fueron fieles y siguen la verdad de Dios a través de las edades. Aquí lo tenemos bien claro para que podamos verlo, ¿verdad? Y recordarlo en nuestra mente. Hubo millones, la inmensa mayoría no quiso hacer la voluntad de Dios y serán los perdidos como la arena del mar. ¿Se puede contar la arena del mar? No. Pero en Dios no es por voluntad de Dios eso. Entregó a su propio Hijo para que nosotros podamos ser aceptados como hijos y dejemos de pecar. Y ahora el Satanás, que sabía que tenía que morir para siempre, porque si Cristo había muerto, cuanto más él, ¿verdad?
así también como aquel que peca hoy va a morir para siempre, irremisiblemente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Elia. ¿De qué parte de la iglesia está hablando acá? ¿De acá o de acá? Ay, no sé qué pasa, contesta. ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella? Al fin, ¿verdad? Los que viven al fin de la historia simplemente. Y tienen una característica los que viven y esperan el regreso victorioso de nuestro amado Salvador. Y allí dice, ¿verdad?, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Algunos dicen que no se puede guardar la ley de Dios. A ver, yo quiero la Biblia, pastor. Aquí está, ¿verdad?, la Santa Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Es el don profético, hermanos, revelado en la misma palabra de Dios, en las Escrituras. De manera que el Señor dio todo para que dejemos las transgresiones. Él vino justamente ¿para qué vino? Vino para pagar una deuda que yo no podía pagar. Y ahora acepto de nuevo en la casa del Padre por la gracia infinita de Dios, ¿verdad? Siendo transformado de gloria en gloria, como dice el apóstol. Pero Pedro explica algo que pasaría en el fin del mundo también, hermanos. Y habla del apóstol Pablo, quien fue un hombre de Dios en extremo, un teólogo excelente y brillante de aquellos días, y que por supuesto está esperando la beso de Jesús en la tumba. Pero dice así, allí en 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. A ver, hermanos, cuando yo hablaba recién del sábado allí, ¿verdad?, y Constantino era pagano y dijo, no, todos adoran el venerable día del sol, excepto los que tienen que plantar mucho. Bueno, ¿qué va a hacer? A veces no hay otro día mejor, y todavía con una superstición de que en el domingo las cosas van a ir mejor. Entonces habría que desobedecer. Pero Eusebio, que era cristiano, pero un cristiano pagano, un cristiano que no amaba a Dios, porque el que ama a Dios no va a andar buscando la transgresión, hermanos. Y saben, aquí explica clarito, y fue Eusebio que dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a transferir para no andar mal con él, porque tenemos problemas. Roma, vamos a tener problemas con Roma, y para recibir los beneficios de Roma, tenemos que andar bien. Miren, el Estado nos está haciendo hermosos templos, nos está dando riquezas, nos sacó de las cavernas. ¿Por qué no podemos guardar el domingo? Y saben, pusieron una excusa ya en aquellos días. Si Cristo salió de la tumba el día domingo, yo podía recordar el día de la resurrección de Jesús, el día domingo. Pero dice eso la palabra de Dios. No, eso es opinión humana. No tiene que ver con la palabra de Dios. Porque recuerda la resurrección de Cristo, hermano, escuchemos bien, la Biblia dice que el recuerdo de la resurrección, de la muerte de Cristo y su resurrección, es la cena del Señor, la Santa Cena. De manera que no macaneamos, perdónenme la forma de decirlo. No queramos perdernos sabiendo, torciendo las Escrituras para nuestra propia perdición. Pero dice que son los indoctos e inconstantes, los que quieren servir a Dios, pero siempre y cuando se pueda, o no haya que oponerse al mundo. Bueno, este texto amoroso, del cual quiero hablar mucho de él porque nos habla del amor de Dios. Argumentos que muchos presentan. Colosenses 2, 14 al 16. Y vamos a leer allí. El versículo 14, ¿qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me dijo un señor una vez, pero licenciado, entienda. Estaba enojado, parece. Bueno, a veces. No sé, estaba un poquito nervioso, ¿verdad? Y me dijo, fue clavada en la cruz la ley.
¿Cómo? Si dice que la cruz despojó, justamente desenmascaró a Satanás, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero aquí no dice que es la ley, el acta de los decretos. Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás había dicho que se podía pecar en los cielos, y Jesús dijo: en la cruz la paga del pecado es muerte, y la ira de Dios cayó sin misericordia sobre la cruz del Calvario, hermanos, para demostrar a todo el universo que el que peca va a morir, no tiene otro remedio, no hay otra solución. Ahora bien, el texto que sigue: por tanto, nadie os juzgue. Y este hombre me admiraba con amor y me decía, y yo le decía: está bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y yo le hice una preguntita nomás, así para hacer una pregunta. Después estudiamos a la Biblia, como también vamos a hacerlo hoy. Dime una cosa, le digo: si Cristo murió por ti, ya tú puedes, ¿qué va a hacer? Tú no puedes hacer el bien, ya estás acepto como un hijo de Dios, te vas a salvar, hagas lo que hagas, no hay problema. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a la farmacia y compramos un poco de cianuro y tomas? Ustedes saben qué es cianuro, un veneno muy malo, ¿no es cierto? Mortal. ¿O por qué no cianuro de potasio? ¿O por qué no vas y comes alguna cosa de esas realmente que son repugnantes? ¿Quieres comerte una serpiente ahora, viva? Si dice que los hijos de Dios pueden hacer eso. Cuidado con las interpretaciones antojadizas. Indoctos tuercen, dice Pedro, e inconstantes lo enseñan en el mundo. Por supuesto, no guiados por Dios. Ahora, hermanos, vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo nos enseña. Explicación de las dos leyes que aparecen en la palabra de Dios. La ley ritual, claramente expresa. ¿Dónde puso Moisés esa ley ritual? Y ya vamos a leer parte de ella. Allí en Colosenses 2:14 decía: el acta de los decretos que nos era contraria, o sea que recién lo leíamos, ¿no es cierto? Miren, vamos a leer allí en Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Yo quiero recalcar dos cositas aquí nomás, hay muchas por recalcar. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de este libro, a ver, ¿quién escribió esa ley? O ese acta del, como dice allí, Moisés. Bueno, solamente esto ahora, ¿no es cierto? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿en qué lo escribió? ¿En tablas de piedra? En un libro hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Y por eso se llama arca del pacto, hermanos. Ya vamos a ver enseguida, porque adentro del arca del pacto está la ley moral de Dios, la ley eterna, que el hombre quebrantó, rompió el pacto sempiterno, dice la Biblia, ¿verdad? Acá dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo ¿contra quién? A ver, contra ti. De manera que lo que realmente, todo lo que escribió Moisés en ese libro hasta concluirse, que fue un libro, no era la ley de los 10 mandamientos, por supuesto, entonces fue puesto al lado del arca, ¿verdad? Y cada uno que llegaba cerca de esa arca, o sea, el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo, al lado del arca estaba el libro
de la ley de Moisés, que era un testigo que contra mí, y me decía, porque eres pecador, debes ¿qué? Debes morir. No hay remedio, no hay solución, a menos que Cristo venga a este mundo, hermanos, y ahí está todo, ¿no es cierto? Allí vamos a subrayar esto para que quede bien claro. El arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté por testigo contra vosotros. Vamos a entender, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, ya vimos eso de paso, acá está, ¿verdad? Lo tenemos, el lugar santísimo estaba aquí, el arca, estaba la Shekinah, que se manifestaba con gloria indescriptible, realmente era la gloria de Dios, en el propiciatorio, y estaba el arca, y dentro del arca estaba la ley de Dios. Y el sacerdote diariamente entraba acá, el lugar santísimo. Y una vez al año, ¿se acuerdan? Entraba al lugar santísimo. No al santo, ¿verdad? Como todos los días, sino en el lugar santísimo. Y entonces allí vamos a seguir desde ahí, para que recordemos solamente esto. Vayamos ahora a ver una cosa. Ley ritual o ceremonial. ¿En qué lugar estaba? ¿Dentro del arca o estaba al lado? Ahí está. Vamos a colocarla bien para que no nos equivoquemos. Estaba fuera del arca, al lado del arca. Ahora, testigo del pecado ¿de quién? Del hombre. Contenía ciertas cosas que ya vamos a entender enseguida por qué era testigo contra nosotros. Ya vamos a entenderla. La ley escrita con el dedo de Dios era la ley eterna, ¿verdad? Los 10 mandamientos que Dios le había entregado. ¿Y que quién escribió de paso? Dios con su propio dedo. Bueno, por eso debemos hacerlo. Vamos a avanzar, ¿no es cierto? Ahora en la pregunta 6. ¿En qué lugar del santuario estaba la ley ritual? Entonces, ¿en qué lugar del santuario estaba la ley ritual? ¿En el santo o en el santísimo? En el santísimo, claro, porque era un asunto muy, muy grande. Realmente ahí está explicando nada menos lo que es la salvación, ¿verdad? Y por eso estaba esa ley ritual, como estamos leyendo, y también estaba la ley moral dentro del arca, debajo de la Shekinah o de la gloria de Dios. Explicación de las dos leyes. Ahora, la ley ritual consistía ¿en qué consistía? En comidas y bebidas. Primera cosa, a ver, ¿qué dice aquí la Biblia? Leamos el versículo 12 de Levítico 23. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. A ver, era una comida, de paso debían comer la carne de corderito. Entonces, a ver, de acá, desde el Edén inclusive estuvo esto, ¿verdad? Después Dios indicó con más claridad en el santuario, muy claramente para que el hombre entendiera. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. ¿A quién simbolizaba el cordero? A Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice ahora, las comidas, el versículo 13. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. A ver, aquí está, ¿verdad? De ahí Dios decía 2 cosas, estaba el corderito y había una serie de cosas más, ¿verdad? Allí aparece el vino, jugo de la vid, como menciona la palabra de Dios, que tenía un simbolismo. De paso Jesús lo usó en la cena del Señor, en la última Pascua, estuvo este pan de paso preparado especialmente. No quiero irme del tiempo, pero mis amigos, el tema es muy interesante. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, no era cualquier pan, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación, ¿verdad?, será de vino, la 4ª parte de un hin, etcétera. No comeréis pan ni grano tostado. No estaba diciendo que tenían que emborracharse. Eso no quiere decir Colosenses 2, 14 al 16. No dice que yo me acuerdo de alguien, no sé si puedo contarlo hoy. Pues se da el tiempo, ese es el problema.
Pero saben, se los digo con tristeza, hermanos. Yo fui en cierta ocasión a un hogar y una persona, bueno, estábamos por estudiar, comenzando a estudiar la palabra de Dios. Y él me dijo, bueno, en realidad dice, yo soy salvo, estoy salvo para siempre. Y claro, tenía allí 2 vasos y me estaba recibiendo con lo mejor que él podía. Y por supuesto, allí sirvió un vaso, sirvió el otro, era de un buen vinacho de aquellos, ¿no? Y entonces me dice, sírvase. Yo le dije, yo no tomo bebidas alcohólicas, porque la palabra de Dios dice que las bebidas alcohólicas te trabajan ¿a dónde? Te matan las neuronas y trae un problema muy serio, el alcoholismo, uno de los problemas más serios. Ah, no, pero yo no, si Jesús murió por mí, dijo. Y entonces allí dijo, bueno, gracias a Dios. Y se zampó el vinito. ¿Es esa la gracia de Dios? Eso es real. Eso es lo que pasa en el mundo hoy. Hermanos, entendamos la Biblia. Las comidas ceremoniales que acompañaban al Cordero. De eso habla Gálatas. De esa ley escrita en un libro. Ahora bien, más, también había sábados ceremoniales simbólicos que nada tienen que ver con aquel sábado de la creación que es eterno cuando el hombre fue creado antes que el pecado entrara, ¿verdad? Y estará hasta la tierra nueva. Pero solamente vamos a leer. Leamos en el versículo 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este no correspondía a un sábado del 7º día, pero ya vamos a ver otro texto para que podamos entender, ¿verdad? Aquí habla de un sábado ceremonial. Leamos el siguiente texto para que entendamos bien en lo que leímos recién. A los 10 días de este mes 7 será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Bueno, a ver, hermanos. Dios creó la semana, cada semana hay un sábado, cada 7 días, ¿verdad? Acá dice, uno iba a ser el primero del mes. ¿Y el otro? ¿Después de cuántos días? De 7 días. ¿Tenía que ver eso con el sábado del 7º día? No, hermanos. No. ¿Está claro? Nada tiene que ver con el 4º mandamiento de la ley moral de Dios. O sea que aquí encontramos las comidas, las bebidas, de las cuales nos habla el apóstol Pablo, y también los sábados ceremoniales que Israel tenía, ¿verdad? Y que por supuesto indicaban muchas cosas, voy a decir así nomás, hoy, rápido, indicaba el reposo que Cristo va a darnos del pecado si lo aceptamos de veras y dejamos el pecado a un lado. Analizando los textos, leamos el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. A ver, hermanos, acá que Pablo habla ahora a los cristianos, está hablándoles que estaban todavía practicando la ley ceremonial, porque la ley ceremonial tenía un propósito. Yo les digo ahora, hermanos, ¿tenemos que matar el corderito nosotros? ¿De 1 año sin mancha y sin defecto? No, ¿por qué no? Porque Jesús ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que está claro. Vamos a leer los textos que están acá, ¿verdad? Por tanto, nadie os engañe nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está hablando de la ley ceremonial, como le llamamos, o el acta de los decretos, o el libro de la ley escrita por Moisés, para que no cometer errores. Y agrega, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. A ver, Israel miró 4.000 años, miren bien el diagrama para entender, hermanos. 4.000 años Israel miró a través, ¿verdad?,
yo digo Israel, perdonen, acá no eran los israelitas, sino que eran los hombres fieles de Dios. Israel recién después de la descendencia de Abraham, y recibieron todo lo demás, más luz, porque llegaba el primer advenimiento de Cristo. Miraron por la fe, mientras mataban el cordero, cuando comían la Pascua. Yo no voy a explicar todo porque es muy largo explicarlo. Muchas cosas simbolizaban, pero sobre todo Cristo los había de liberar del pecado. Por lo tanto, era sombra de lo que iba a ¿qué? A venir. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo allí y se puso de pie en la cena del Señor? Escuchemos bien, hermanos. Y dijo que, he aquí yo tengo voy a darles el nuevo pacto. Era la última Pascua. El corderito cesaba. ¿Por qué? Era nuevo, porque él mismo ahora era el Cordero de Dios. Y ya no había más que comer el corderito, sino que ¿qué había que hacer? Tomar ¿de qué? Del jugo de la vid que estaba allí en la Pascua, y también del pan que representaba el cuerpo de Cristo. Bueno, esa es otra historia que tenemos que verlo oportunamente. No habla de un pan tampoco cualquiera. Me acuerdo de ahí una vez que se iba corriendo a la panadería porque había Santa Cena a buscar el pan. No habla de la Biblia, no dice eso. No, hermanos. El pan tenía una medida establecida por la palabra de Dios, de una cantidad de harina, y era amasado con aceite especialmente, y no debía tener levadura. Bueno, eso es otra historia. Representaba, entonces, alumbraba, miraba hacia Jesús. Cuando llevo a cabo yo hoy la cena del Señor, como lo llama la palabra de Dios, yo estoy acá, nunca vi a Cristo, hermanos, pero estoy mirando hacia ¿quién? La muerte del Señor anunciáis, dice la Biblia, hasta que Él venga. ¿Está claro? Bueno, yo miro a través de los mismos símbolos, menos el Cordero, allá. Y de acá, ellos miraban hacia ¿dónde? Hacia la cruz. Por lo tanto, dice Pablo, ya no tienes que matar el cordero. No se equivoquen. Dejen de hacer eso. No hagan esos ritos porque eso ya terminó. Esa profecía terminó. Eso es lo que estaba diciendo Dios. La pregunta 7. ¿De qué era símbolo la ley ritual? Entonces, la ley ritual, ¿de qué era símbolo? De Jesús, de Cristo, ¿verdad? De nuestro amado Salvador, que vendría a morir por la raza humana. Bien. La ley eterna. Ahora veamos bien la pantalla, hermanos, por los pasajes que van a aparecer ahí, para que no nos quede duda, porque después de todo estamos aquí para llegar un día a la eternidad juntos, hermanos. No estamos aquí para buscar textos por allá, por acá, no, estamos para prepararnos para vivir por los siglos sin fin y una eternidad. Yo les dije a ustedes un día emocionado, algo muy grande, y se los vuelvo a decir esta noche. Oren para que podamos encontrarnos un día debajo del árbol de la vida en la patria celestial. Y para ello Jesús es el único que puede darnos poder para darnos la victoria sobre el mal de día en día, como el apóstol Pablo dice. La otra ley se encontraba en el lugar santísimo. Vamos a leer en Deuteronomios 10, 4 y 5. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me los dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. A ver, entonces Dios le da una orden a Moisés. ¿Dónde tenía que colocar las tablas de la ley moral de Dios? ¿Al lado o adentro? Ahí está clarito, ¿verdad? Y Moisés todavía dice, yo hice como Jehová me mandó. Yo di las órdenes, yo hice como Dios me mandó. Allí están hasta el día de hoy, exclama él, ¿verdad? Continuemos ahora. Vamos de nuevo a repasar rapidito, ¿verdad? La ley ritual estaba ¿dónde? Al lado del arca, como testigo de que el hombre debía morir porque era pecador. El corderito moría, era todo símbolo y que Cristo sí vendría para pagar esa muerte, ¿verdad? Ahora, la ley escrita con el dedo de Dios estaba ¿dónde? Dentro del arca, del pacto. Totalmente otra cosa, nada tiene que ver una cosa con la otra. Y estaba justamente indicando la gloria eterna del carácter de Dios. Por eso estaban los 2 ángeles allí sobre el propiciatorio, ¿verdad? La ley eterna se encontraba de esta manera.
dentro del arca, para que quede claro. Colosenses capítulo 2, versos 14 al 16. ¿No son textos de gloria esto? Hermanos, Cristo venció por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, condenó el pecado para siempre, no la ley moral de Dios. Condenó el pecado para siempre. Y todavía declaró públicamente que el pecador va a morir. ¿Cómo yo puedo dejar el pecado? Si me aferro ¿a quién? Al mismo que me creó, hermanos. Si Jesús tuvo poder para crear estas neuronas, no tiene poder para que yo deje de matar, de mentir, de robar, y también comience a guardar el sábado, y deje de adorar imágenes, y deje de tomar el nombre de Dios en vano, y todo lo demás. ¿Tiene poder Jesús o no? Si amamos a Jesús, sí, hermanos. Pero el asunto es que tenemos que amarle de corazón. Ahora bien, la pregunta 8, ¿qué dice? ¿Quién escribió los 10 mandamientos y en qué lugar fueron puestos? Bueno, ¿quién escribió? Dios, ¿verdad? Jehová decía allí, ¿verdad? ¿Y dónde fueron puestos? Dentro del arca del pacto. Muy bien. Jesús y el sábado. Bueno, ahora hemos estudiado algo en cuanto a la ley de Dios. De paso, el tema de mañana va a ser una luz para todos. Yo me emociono cada vez que presento ese tema porque es hermoso, hermanos. Jesús y el sábado. ¿Qué día guardaba Jesús cuando estuvo en este mundo? De paso, si Cristo creó el sábado para el hombre y estuvo con el hombre en el primer sábado, me parece que sería algo ridículo creer que cuando Cristo vino al mundo, cambió el día de reposo. ¿Verdad? Entonces él vino aquí y ahí vamos a leer San Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. A ver, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga por casualidad, dice. Lean, a ver, ayúdenme. No, dice conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, pero ¿saben? Algunos dicen, no, pero Cristo sí, porque Él tenía que obedecer, ¿qué va a hacerle? Él tuvo que obedecer. Él tuvo que cumplir la ley. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Miente Jesús? ¿Puede mentir Cristo? Levantemos la mano los que creemos que Jesús no puede mentir. Esto es serio, hermanos. Y es que para que entendamos, Jesús un día oró por esa impenitente Jerusalén, ¿verdad? Que no quiso la voluntad de Dios, prefirió las cosas de esta vida. Y allí en San Mateo capítulo 24, el verso 20 dice, orad pues, que vuestra huida, cuando él predijo la destrucción de Jerusalén, no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. ¿Por qué? Porque era terrible realmente eso. Ustedes saben que Jerusalén fue destruida ¿en qué año? A ver, en el 70 de la era cristiana. ¿Y cómo entonces algunos dicen, no, si después de Cristo ya todo estaba cambiado? No, señores. ¿Cómo Cristo va a mentir? Todavía nos dice, oren por algo que no es verdad. Si Cristo pide que oremos, mejor dicho, que orasen ellos, para que lo huida cuando tuvieran que huir. Y por supuesto que Jesús sabía que tiempo iba a ser, ¿verdad? 70 años después, 40 años después, ¿verdad? Porque en realidad fue así. Jerusalén fue destruida, de manera que está claro, rotundamente claro. El santo sábado era rotundo. Los santos apóstoles, pero, vamos hermanos a la palabra de Dios. Es la única guía de nuestra salvación, la única manera de que lleguemos a la eternidad. En Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra discutió significa que estaban, ¿qué? Enseñándole la verdad, ¿verdad? Intercambiándolas y hasta que Pablo les mostraba las escrituras para que ellos entendieran. Ahí está hablando, ¿verdad? Que fue allí a una sinagoga y les enseñó la palabra de Dios como correspondía. Y estaba Pablo, ya Jesús no estaba más en este mundo, se había ido a los cielos. Miren acá el apóstol Pablo, leamos rapidito este pasaje si podemos, Hechos 18.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y había un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Allí estaban haciendo tiendas, eran del mismo oficio, se habían encontrado. Miren ahora el verso 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos, porque algunos me dijo una vez, sí, claro, iba a la sinagoga porque a los judíos estaban todos amontonados en la sinagoga, pero aquí que dice a los judíos y a quién más, y a los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Bueno, está bien claro, ¿no es cierto? Los paganos que ya se habían convertido. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. ¿Guardaba el apóstol Pablo el sábado o no? Sí, hermanos, no había trabajo el sábado, no hacía tiendas. Él paraba su negocio de las tiendas junto con Aquila y Priscila y se iba al lugar donde tenía que ir para enseñar la palabra de Dios. Y entonces allí hay referencia más en el Nuevo Testamento a más de 80 sábados guardados por los discípulos de Jesús y demás. Nuevo pacto de Jesús con su pueblo. Y ahora, hermanos, yo vamos a seguir leyendo y voy a ir razonando bien. Allí en Jeremías el profeta con lágrimas veía la desgracia de cómo el pueblo se estaba perdiendo. Y el Señor le dice, no te desesperes, porque en realidad antes de Israel hay millones que se van a salvar y que hicieron la voluntad de Dios. Y después también lo habrá hasta el fin. Hermanos, yo no soy judío y voy a ser salvo gracias a la misericordia de Dios. Pero miren lo que dice en Jeremías 31, versos 31 en 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, el Señor está diciendo, yo no podía ser más. Como un tierno y amoroso, ¿qué? Dice allí, marido, ¿verdad? Ama a su esposa. Así te amé, le dice. Muchas veces dice eso Dios por Jerusalén. Por eso Cristo lloró sobre Jerusalén cuando estaba perdiendo, ¿verdad? Para siempre. Claro, acá está diciéndoles, ¿verdad? Dice allí, no como el pacto que hice, sino que cuando lo saqué de Egipto, aunque yo fui fiel, pero ellos no me fueron fieles. Y el versículo 33 agrega, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A ver, hermanos, ¿puede Jesús cambiar nuestra mente? ¿Sí o no? Claro. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, ¿voy a hacer la vida antigua? ¿Acaso no dice Jesús, si el apóstol Pablo, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas como nuevas. Si nuestras neuronas pueden ser fortalecidas por el poder del Espíritu Santo, gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, entonces yo puedo vencer el pecado. Porque dice allí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahora habla de Israel futuro, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo, ¿verdad? Qué privilegio más grande. Y ahora saben, acá vamos a entender más de cerca esto, la profecía, porque venimos a ver profecías. La profecía y el día de reposo en el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver el sábado con la salvación y la gracia de Dios? Leamos ahora allí, Isaías capítulo 56, verso 12 en adelante. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Ahora Isaías, el gran hombre de Dios, el gran
profeta de Dios, que el mismo que habló que Cristo moriría, y ustedes saben, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, etc. Ahora dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda, ¿quién? El sábado, dice la otra versión, acá dice el día de reposo, es lo mismo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer, ¿qué? Todo mal. No estoy hablando, hermanos, solamente del sábado, sino de todos los mandamientos de Dios. Por supuesto, de los 10. Ahora continúa diciendo así, y ahora leamos. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. A ver, hermanos, qué esperanza gloriosa, ¿verdad? Miren cómo es la salvación de Dios. Fue antes de Israel y es después de Israel, por supuesto, pero todos aquellos que el Señor pueda cambiarles, o sea, puede hacer un pacto con Jesús. Y el pacto con Cristo significa una nueva ¿qué? Una nueva vida, hermanos. ¿Estamos comprendiendo lo que es la salvación? Y el extranjero, ¿quién es el extranjero? El pagano, ¿verdad? Digamos en nuestro lenguaje actual. El pagano que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová. Ahora no tengo yo esperanza de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí soy árbol sin cimiento, eso soy seco, no hay nada que hacerle. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen ¿qué? Mi pacto, mi ley, está diciendo Dios. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre, a ver, escuchen bien, nombre mejor que el de hijos e hijas. Entonces, a ver, en realidad es menor el pagano que se convierte que el judío que se convierte. No, hermanos. La única diferencia que había que Israel fue escogido para dar el mensaje de la salvación, pero no quiso darlo y se perdió. Bendita esperanza tuvo, ¿verdad? Pero desgraciadamente la dejaron, la cambiaron por las cosas terrenales. Pero el que se convirtió y nos habla a todos nosotros, ¿verdad? Entonces dice que nos dará un nombre nuevo. Y lean el versículo 6 y 7, que es muy importante, leamos. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. A ver, hermanos, los hijos de los extranjeros, me pongo acá ahora, ¿soy yo acaso no soy un hijo de los extranjeros? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Atendamos lo que estamos estudiando en otra cosa. Porque el diablo busca la manera de que no entendamos las cosas de Dios. Es el archiengañador, hermanos. Tenemos que saber que Satanás es poderoso más que todo poder. A menos que el Espíritu de Dios nos libre de ese. Si yo busco a justificar mis creencias de pecado, encontraré de sobra argumentos para hacerlo. Porque el diablo es más poderoso que yo. Pero aceptemos a Jesús. Vayamos a Jesús. Ahora voy a leer de nuevo. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, o sea, nosotros ahora, ¿verdad? Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado o el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, ese pacto sempiterno del cual hablábamos recién. Yo los llevaré a mí, ¿qué? Mi santo monte. ¿Y dónde es el santo monte de Dios? ¿Dónde está, hermanos? En los cielos, en primer lugar. Ya eso está clarito, ¿verdad? Cuando Lucifer pecó, ¿verdad? Allí, y todo lo demás que hemos leído ya hasta ahora. La pregunta 9 de la lección. ¿Qué decía la profecía en cuanto al santo sábado? Entonces, ¿qué decía la profecía en cuanto al santo sábado? Que todos los que sean fieles, como fue, ¿verdad?, gracias al poder de Cristo, no al poder del hombre, ni de Rubén Arm, ni de un líder religioso, hermanos, sino del poder de Jesús. Dios puede cambiar nuestra vida arruinada por el mal.
Dios puede transformar nuestros sentimientos. Padre, madre querida, yo también soy padre. Acá está mi esposa, tengo 3 hijitos. Todos los días oramos por ellos. Ya son grandes, pero oramos por ellos. Oramos por nuestros nietecitos también. ¿Por qué? Para que sigan en los caminos de ¿quién? Del Todopoderoso. Es el único que puede liberarlos de la droga, de la maldición, del pecado, del sensualismo, de esta era, de toda desgracia y maldad. ¿Cómo no orar por ellos, verdad? Y el Señor dice que si nosotros abrazamos el pacto sempiterno, vamos a heredar ese eterno reino, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo corona todo el plan de salvación diciéndonos este pasaje. Leamos en Hebreos 5:9 a continuación. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, hermanos, si Jesús dice, si tú quieres ser salvo, debes guardar los mandamientos, andar en mis caminos. Si tú quieres ser salvo, hijos de extranjeros, si tú quieres ser salvo, vas a comer de la buena de la vida, tanto como Abraham, como Isaac, como Jacob. Pero a ver, ¿Cristo puede salvar al que quiere desobedecer? ¿Al que no quiere obedecer? ¿Puede salvar Jesús? ¿Sí o no? No hay habla nadie. Nadie habla. No puede, hermanos. Y habiendo sido perfeccionado, todavía dice en otras palabras, saben que allí está indicando que habiendo sido preparado para ser el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote intercesor. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él tiene poder. No mitiguemos o no disminuyamos el poder del autor de la vida, hermanos, porque esto sí que es pecado, y pecado grave a la vista de Dios. Disminuir el poder de quién? Del autor de la vida, de Cristo, ¿verdad? Escuchemos cantar el cuarteto. La disposición va a cantar, escuchemos sus palabras. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que ames también. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldeará tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal. Hombros tú cargaste. Abraza la vida eterna que a través de Cristo tendrás. En el Calvario y en una tumba donde Él murió por tanto.
de la cruz de Cristo en el turbión de esta vida. Esta corta vida que poseemos, que por supuesto es miserable. Esta corta vida que se termina tan pronto, hermanos. Yo quiero estar con ustedes mañana, pero no sé si voy a estar, o alguno puede estar seguro de que va a vivir el día de mañana. No. Y si este fuese el último día de nuestra vida, tenemos nuestra vida arreglada con ese gran sumo sacerdote, hermanos. Dice Rubén, dame tu corazón, porque tú luchas solo. Tú conoces lo que es el pecado. Yo di mi vida por ti en la cruz. Él dice que Él puede hacerlo como la nieve otra vez, blanca cual nieve, hará nuestra vida de pecados. Él puede transformar nuestro ser, hermanos. Yo quiero orar en esta noche. ¿Cuántos queremos pedirle a Cristo en forma especial? Señor, ayúdame a obedecerte. Dame el poder que es sobre el poder de Satanás. Tú eres mucho más poderoso que Satanás. Dame el poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado, porque quiero vivir contigo por los siglos sin fin de una eternidad. ¿Cuánto queremos levantar nuestra mano en alto hoy? Que Dios nos acompañe, hermanos. Que Dios esté con nosotros. Que Él nos guarde, nos sostenga. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso y excelso nombre. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Tú gustaste el amargo cáliz de la muerte eterna en aquel día cuando dijiste, consumado es. Señor, yo acepto públicamente ese consumado es. Que todos nosotros aceptemos esto, para que podamos ser un libro abierto ante los que nos rodean, de que somos seres humanos que no estamos dispuestos a hacer nuestra voluntad, sino la tu voluntad, Señor. Y a pesar de nuestras imperfecciones, nuestras luchas, nuestros pecados, tú eres aquel que puede pulir nuestra vida de día en día, hasta cuando lleguemos a la patria eterna y entonces estemos contigo para siempre. Amado Jesús, acompaña a cada uno de mis queridos hermanos en Cristo. Dirígelos hasta sus hogares, cuídalos mucho, Señor, cuídanos muchos, para que mañana podamos llegar todos juntos para escuchar un tema que será maravilloso y que nos va a ayudar a entender más tu palabra, Señor. Nos entregamos en tus manos de amor, en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Libertad o libertinaje es el tema de mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes siempre. Quedemos aquí quietitos ahora. Vamos a hacerlo en forma solemne, ¿saben? Pero vamos a entregar lo que prometimos antes de seguir escuchando la música. Porque también esta torta es diferente a las otras en el sentido de que nos habla de un glorioso amanecer en este planeta, ¿no es así? De cuando el Señor y de cuando los santos ángeles y los coros celestiales alabaron ¿a quién? Al Creador, como dice allí el libro de Job, ¿verdad? A nuestro Salvador. Cuando Él creó el santo sábado, ¿y lo creó para quién? Para el hombre, como hemos estudiado, para que podamos ser fieles a sus preceptos. Y saben, yo voy acá ya Didio me alcanzó, ¿verdad? Allí está en la cajita los números. El número es, vean el numerito que tienen suelto, ¿verdad? Ese numerito, hermano. No hace falta hacer mucho botinche ahora, ya que estamos terminando esta hermosa reunión en compañía de Jesús. Es el número 296. 296. ¿Quién tiene el número 296? Adelante, adelante, hermano, pase al frente. Vamos a entregar, no sé si es la esposa que está allí, puede pasar también para recibirlo los dos juntos, ¿verdad? Aquí pueden recibir esto que vamos a entregarles. Quiero decir dos palabritas antes de que ustedes
reciban esta torta. No estoy, bueno, cayó en una partecita, no se preocupen porque son mosaiquitos que están al lado nomás. Pero saben, sí, tenemos que poner en la heladera, por supuesto. Pero saben, esta torta es dulce. ¿Por qué digo esto? Porque el andar de acuerdo a la voluntad de Dios también es dulce, es la única dulzura que podemos tener en esta vida. Recuerda esto, ¿cómo es tu nombre? Sergio. Sergio, recuerda para siempre esto. Guardar el santo sábado que Dios estableció porque somos seres inteligentes, creados a imagen de Dios, es lo único que estamos diciendo públicamente. Señor, nosotros somos mayordomos de lo que nos rodea. Nos creaste inteligentes a tu imagen, perdona nuestros pecados. Cuando guardamos el santo sábado, es la dulzura más grande que el hombre puede sentir en la presencia de Dios. Él nos bendecirá. Que Dios los bendiga y que al comer esta torta puedan recordar el tema que estamos estudiando en estos días. Que Dios los bendiga. Tómenlo. Chao. Hasta mañana, hermanos, que Dios los acompañe y que Dios nos bendiga.